Cualquier administración desea que sobre todo las zonas vaciadas tengan un mayor número de habitantes, de visitas y de desarrollo económico, pero a veces puede suceder que cuando hay un excesivo número de visitantes pervierta o transforme la identidad de ese mismo territorio. Esto, por ejemplo, sucede cuando se tiene una visión del mundo rural desde la urbanidad o desde las ciudades, en el que el visitante va un domingo a visitar, pero digamos que no respeta ese patrimonio tal y como está concebido en el día a día. Por tanto, ¿qué sucede cuando se invita a los territorios desde el deporte, desde la cultura, desde la gastronomía? Que es una negociación, un alineamiento de intereses para poder generar un mayor impacto económico, mediático y de identidad, pero que no llegue a transformar o pervertir la naturaleza de ese espacio.